Buenos días, tardes, noches con todos. Nosotros somos un grupo que estamos a punto de exponer lo que es el tema de extracción sólido-líquido. Los integrantes que vamos a exponer son Luis Ricardo Guayanca Girón, Reyes Seclen Giancarlo Joao, Trujillo Amao Nayeli Andrea y el que les habla Carrión a la Luna Jonathan Alexander. Siguiente, por favor. Muy bien. Primero, aquí tenemos lo que es los puntos que vamos a tratar en esta exposición. Vamos a ver lo que es la clasificación, la velocidad, las estrategias, equipos, equilibrio y cálculos de la extracción sólido-líquido. Y por último, las referencias bibliográficas. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora les voy a hablar de lo que es la clasificación de extracciones sólido-líquido. Existen dos tipos de extracciones sólido-líquido, lo que es la discontinua y la continua. Para explicar bien lo que es cómo funciona la extracción, veamos el dibujo que está aquí abajo. Vemos que tenemos, por ejemplo, un extractor. En este extractor se le va a suministrar lo que es un sólido. A este sólido se le va a llamar alimento. Lo que nosotros buscamos en este extractor es separar un sólido en específico. Y para lo que se va a hacer es añadir un disolvente que solamente afecte al sólido que estamos buscando. Y de esta manera, lo que tendría que hacer es salir del extractor un disolvente con un soluto que es justamente el que estamos buscando, el que es de interés. Y por otro lado, va a salir otra parte que es un sólido inerte, el cual no interactúa con con este solvente que estamos añadiendo. Y al mismo tiempo también va a salir sólido que no suele ser extraído porque quizás el solvente no es suficiente y se va a tener que volver a hacer otra alimentación, lo que es conocido como la retroalimentación. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre la discontinua y la continua? La discontinua tiene la peculiaridad de que solamente se realiza una vez o se realiza con retroalimentaciones, pero por bloques. Es decir, que no es continuo la retroalimentación, solamente se da cada ciertos tiempos. En cambio, la extracción sólido-líquido continua, esta se mantiene haciendo una retroalimentación. Ni bien sale el producto que contiene sólido inerte y sólido no extraído, este alimenta de nuevo al extractor. Se vuelve un ciclo, haciendo que siempre esté trabajando este extractor. Siguiente, por favor. Ahora les hablaré de lo que es la velocidad de las extracciones sólido-líquido. La velocidad tiene muchas variables. Acá les hemos puesto 5 como una de las variables. Por ejemplo, la temperatura. Como vimos antes, este proceso depende de lo que es la solubilidad. Y la solubilidad es un factor que depende de la temperatura. Lo mismo va con la concentración del solvente. El tamaño de partículas para saber el área que está afectando el disolvente al sólido, que es el que tenemos que extraer. La porosidad y por último la agitación. Siguiente, por favor. Aquí les ponemos una ecuación de cómo poder calcular la masa de soluto transferido en cualquier intervalo de tiempo t. Como vemos aquí, la masa del soluto va a depender, va a variar con respecto al tiempo de la siguiente manera. Diferencial de masa con respecto al tiempo va a ser igual a un coeficiente de difusibilidad multiplicado por el área de transferencia interfacial sólido-líquido, una diferencia entre la concentración saturada de la solución menos la concentración del soluto en un tiempo t. Todo eso dividido entre el espesor de la película que rodea las partículas del sólido. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ahora, para nosotros hallar una ecuación como la que se ha mostrado antes,
se empieza aplicando lo que es un balance de masa. Sabemos que la ecuación dice que es la entrada más la, la generación es igual a la salida más la acumulación. Ya, muy bien. En entrada vamos a hablar solamente del disolvente. El disolvente cuando entra con un cierto flujo, le llamamos L, ¿ya? Y entra con una concentración de soluto, pero eso es lo que vamos a considerar. Sin embargo, cuando entra el disolvente, no tiene soluto. Entonces, la concentración de soluto en el solvente es cero. Así que la entrada como tal se considera cero. Y la salida en un tiempo t va a seguir siendo el mismo flujo, pero con una concentración distinta, que va a depender obviamente del tiempo. Luego tenemos lo que es la acumulación, que es el diferencial de masa con respecto al tiempo, y la generación, que es el diferencial de W con respecto al tiempo. Entonces, reemplazando los datos que tenemos aquí arriba, los ponemos en una ecuación y tenemos la primera ecuación que se muestra en pantalla. Diferencial de masa con respecto al tiempo es igual a diferencial de W con respecto a T, menos el flujo por la concentración en un tiempo T. Ahora, el diferencial de W con respecto al tiempo se puede reemplazar con la segunda ecuación que está en pantalla, que es el coeficiente de difusividad, el área y una diferencia entre las concentraciones, están de la inicial a un tiempo definido. Reemplazando esta ecuación en la primera, nos quedaría lo que es la tercera ecuación que se muestra en pantalla. Siguiente, por favor. Pero también al mismo tiempo sabemos que la concentración se puede expresar en términos de masa y de volumen. Entonces, esto lo reemplazamos en la ecuación anterior y conseguimos lo que es la cuarta ecuación. Diferencial de concentración con respecto al tiempo por el volumen va a ser igual a el coeficiente de difusividad por una diferencia de concentraciones menos el flujo, que es constante, multiplicado por la concentración. Todo esto al final lo reemplazamos en la primera ecuación y termina resultándonos que obtenemos una ecuación que nos define cuánta concentración hay con respecto a cualquier tiempo. Podemos hallar la concentración en cualquier momento con esta ecuación. Diferencial de concentración con respecto al tiempo es igual a coeficiente de difusividad por el área, por la concentración, todo dividido entre el volumen, menos coeficiente por área, más el flujo, dividido entre el volumen, y todo eso multiplicado por la concentración. Eso sería todo por mi parte. Ahora les paso a mi compañero. Para seguir con la exposición sobre el tema de la extracción sólido-líquido, mi nombre es Nayeli Trujillo y les voy a hablar sobre las estrategias de contacto sólido-líquido. En este caso se van a clasificar en dos partes, la precolación, que es con lecho fijo, y el contacto disperso, que como bien su nombre dice va a implicar el movimiento de este lecho. La percolación es el proceso en el cual el fluido atraviesa un medio poroso, como un lecho de partículas sólidas, también llamada matriz sólida, con el objetivo de extraer o separar componentes o solutos en específico. Se clasifica en percolación por rocío e inmersión total. En el caso de la percolación por rocío, se va a introducir el solvente por la parte superior. Este va a descender, va a atravesar el medio poroso de la matriz sólida, y este es un proceso que se realiza continuamente porque en la primera etapa no se va a obtener la concentración de soluto que se quiere en la solución. Entonces esto va a recircular hasta que se obtenga la concentración deseada o hasta que el sólido se haya desgastado lo suficiente. En el caso de la inmersión total, la matriz sólida está sumergida en el líquido y el solvente ingresa por la parte inferior, a diferencia de la percolación por rocío. Por otro lado, en el contacto disperso, como pueden ver, es una técnica que se utiliza para extraer sólidos de la matriz sólida, pero esto a través de una agitación comúnmente. ¿Por qué? Porque el movimiento va a mejorar el contacto entre la fase sólida y el solvente. Siguiente diapositiva, por favor. Un ejemplo de la percolación se puede ver en la lixiviación. La lixiviación se basa principalmente en la solubilidad que tenga el soluto en el solvente que se va a utilizar para la extracción.
Entre los solventes utilizados acá tenemos hexano, hidrocarburos, naftas del petróleo y se utiliza principalmente en la industria minera para extraer metales preciosos como el oro y la plata y otros metales de baja ley. En el caso de la industria minera, eso se realiza como lixiviación por pilas. Cabe recalcar que para poder iniciar esta operación hay que preparar el material, ya sea triturándolo o moliéndolo para que haya una mayor área de contacto, pero esto depende en específico del material y del proceso. A la derecha podemos ver un diagrama de flujo. Para empezar, el contacto. Mediante la formación de pilas o montones es que se realiza esto. Como mencioné, en la industria minera es a través de pilas y con un rocío del solvente. Luego tenemos una transferencia de masa, que es, bueno, la disolución, debido a la diferencia de concentración, obviamente, entre el líquido, que es el solvente, y la matriz sólida que se tiene. La separación de fases puede ser por decantación, filtración, entre otros. Y por último, se recupera el soluto de la fase líquida, ya sea mediante evaporación, destilación, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Luego vamos a ver equipos de contacto sólido-líquido. En este caso, estos tienen como propósito facilitar, mejorar el contacto entre ambas fases, tanto la matriz sólida como el solvente líquido, para que así se puedan llevar a cabo las reacciones químicas, la filtración, extracción, entre otros. Una ecuación que es clave resaltar acá es la de la ley de Fick, porque esto nos va a hablar del flujo de disolución del soluto en la solución. Como pueden ver, NC es el flujo de disolución del soluto en la solución, D es el coeficiente de difusión, AT es el área de la interfaz sólido-líquido, C es la concentración del soluto C en la solución y Z es la distancia dentro del poro de la matriz sólida. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en primer lugar vamos a ver el extractor tipo Voltman. Como se puede ver en la imagen de la derecha, ahí dice baskets y es porque este equipo se basa en que hay cestas. Hay una línea de cestas que se van a ir moviendo continuamente para poder realizar el proceso, que implica uno de percolación. Las cestas tienen perforaciones en la parte inferior y están sujetas a esa línea transportadora en cadena. Esto se utiliza principalmente para la extracción de aceites esenciales a partir de semillas. Y un término que voy a aclarar antes de seguir explicando el funcionamiento es MARC, que básicamente es el residuo que se obtiene de este proceso y se va a depositar en la tolva que está en el medio, justo encima de la, como una rueda que se puede ver ahí, que es para depositar el sólido que ya ha sido desgastado lo suficiente. Siguiente diapositiva, por favor. Una antes, porfa. Ya, ¿le puedes dar play al video? Ya, ese es el extractor de Voltman. Abajo tiene dos cámaras que van a servir para trabajar primero con la micela media, que tiene solo el 50% de concentración que queremos, y también para recepcionar la micela propiamente dicha, que es la concentración del soluto que queremos en la solución. Hay dos ciclos de vida en el extractor de Voltman, del solvente y de la hierba, en este caso es el que veremos. El del solvente empieza en el lado izquierdo y van a ver cómo se rocía en la hierba y va a ir avanzando porque hay perforaciones en cada una de las cestas. Con esto se obtiene lo que es la micela media, porque solo está extrayendo el 50% de la concentración que queremos. Luego esto se va a desplazar hacia el lado derecho y la micela media va a ser de nuevo rociada sobre hierba que es fresca, recién depositada, y con esto ya se obtiene finalmente lo que es la micela propiamente dicha, y ya no solo 50% de concentración, sino la que queríamos y ya está lista para ser usada. El otro ciclo de vida que hay es el de la hierba. En este caso, el ciclo de la hierba empieza por el lado derecho, entonces la hierba fresca va a ir siendo rociada por el solvente. Mientras va bajando, se extrae parcialmente el ingrediente activo que se quiere y ahí se obtiene la micela media.
Luego, mientras va girando, se va a volver a agregar solvente fresco hasta que la hierba se convierta en marc, que es el residuo, y finalmente se voltea la cesta para hacer la disposición del residuo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en este caso tenemos el extractor tipo Bonotto. Como se puede ver ahí, es una torre de forma cilíndrica, es de inmersión total. La micela va a salir por el lado derecho y por arriba se puede ver cómo está alimentándose el sólido. Es una torre dividida con una serie lineal de cámaras horizontales. Estas cámaras horizontales tienen ranuras en lados opuestos al del plato adyacente, para que así pueda seguir el movimiento, y cada plato tiene un raspador para que pueda propulsar al sólido. Siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, el sólido, como vimos en la imagen, entra a la columna por la parte superior a través de un alimentador de tornillo. Se desplaza un plato en el que, debido al raspador que hay, va a poder seguir el movimiento. El disolvente fluye hacia arriba, entrando por la parte inferior de la columna, y el extracto, que es la micela propiamente dicha, con la concentración que queremos, va a salir por la parte superior. Entonces, una sección de la columna tiene una parte superior de un diámetro extra en longitud, para que así no traiga consigo mismo un extra del sólido. El sólido agotado se extrae a través de otro transportador de tornillo en la parte inferior. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, vemos acá el extractor tipo Hildebrand. Como pueden ver, es en forma de U. Consta de 3 partes, unidas por tornillos también, aparte de tener transportadores de tornillos. Es un proceso continuo. El solvente va a fluir a contracorriente del sólido. De nuevo, es de inmersión total. Y bueno, estos tornillos permiten la compactación del sólido. Siguiente diapositiva, por favor. Para empezar, la alimentación ya vimos en la imagen por donde inicia. Básicamente lo que se tiene acá es que el líquido y el sólido se alimentan ambos por columnas, pero en opuestas direcciones. Entonces, mientras el sólido es alimentado por la izquierda, el líquido es alimentado por la derecha. Ahí tenemos la aplicación del solvente. Van a fluir a contracorriente. Y esto es debido a que los perfiles helicoidales de los tornillos fueron perforados para permitir este movimiento. Entonces, como el sólido es alimentado por la parte superior, se va a poder mover debido a las perforaciones en los tornillos. Finalmente, después de la separación, obviamente de nuevo por la diferencia de concentraciones entre ambos, la micela se retira a través de un colador para posterior procesado y lo que se requiera según el proceso elegido. Eso sería todo por mi parte, gracias. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el equilibrio de extracción líquido-sólido. El equilibrio se llega después de un tiempo suficientemente largo, y ese tipo de equilibrio que vamos a hablar es el equilibrio termodinámico. Acá tenemos un diagrama típico de una extracción sólido-líquido, en la cual podemos ver la alimentación, y tenemos el disolvente, y como salidas tenemos el extracto y el refinado. Lo que nos quiere decir el equilibrio es que en el extracto y en el refinado vamos a tener concentraciones de soluto que sean iguales en el tiempo. Para que llegara a esto se requiere de un tiempo suficientemente largo, pero en las condiciones típicas de la extracción sólido-líquido, los tiempos son relativamente cortos. Es por tal motivo de que se habla de una eficiencia de etapa. Entonces,
en la realidad no se va a llegar a este equilibrio, digamos, a esta igualdad de concentraciones, pero se toma como referencia para hacer los cálculos. Siguiente diapositiva. Una vez que hemos llegado a este equilibrio ideal, las fases se separan y se obtienen dos corrientes, que la primera es el extracto, que es la fase que está constituido por soluto y disolvente, y el refinado, que es la mezcla formada por el sólido no soluble y una cierta cantidad de disolución retenida en él, ¿no? Esta disolución del refinado, si se ha alcanzado el equilibrio, tendrá la misma concentración en soluto que el extracto. O sea, es decir, que E y R van a tener la misma concentración de soluto. Siguiente diapositiva, por favor. Así, con estas condiciones, nosotros podemos definir una etapa ideal o teórica como la etapa de contacto en la que la disolución que se obtiene, que es la fase líquida, tiene la misma composición en la fase retenida por el soluto, y con esto nosotros podemos dar la siguiente relación, donde S representa al soluto y D representa al disolvente. Lo que nos quiere dar a entender esta relación es que la relación entre la fase vapor y la fase líquida para el disolvente y el soluto son iguales, estas relaciones. Siguiente diapositiva. Todo lo anterior se puede consolidar en el diagrama triangular del equilibrio de extracción sólido-líquido, y para ello vamos a necesitar considerar tres componentes, que es el soluto, que es el componente denotado con la letra C, el disolvente con la letra S, y el sólido inerte, que está denotado con la letra B. Acá tenemos un diagrama de una extracción sólido-líquido, en la cual la A representa la alimentación, el E representa el extracto y R el residuo. Además, S representa el solvente. A la siguiente diapositiva, por favor. Con estos tres componentes, nosotros vamos a graficar en un triángulo rectángulo, y vamos a ver algunas partes de esta gráfica. Vamos a entender que en cada vértice de este triángulo, cada vértice representa los componentes puros. Por ejemplo, el vértice B representa el componente B, que es inerte, puro. El vértice C representa el soluto a extraer, que está en estado puro, y el vértice S representa al disolvente en estado puro. Además, nosotros notamos acá los catetos. Por ejemplo, el cateto CB representa mezclas en las cuales están presentes el soluto a extraer y el sólido inerte. En el abscisa, el otro cateto, el BS, representa mezclas en las cuales tenemos el disolvente y al sólido inerte. Siguiente diapositiva. Así como hemos definido los catetos, también podemos definir la hipotenusa. En la hipotenusa nosotros tenemos mezclas de dos componentes en las que no hay sólido inerte. Es decir, en esta hipotenusa, en la hipotenusa CS, nosotros tenemos el soluto a extraer y el disolvente, pero no tenemos al sólido B inerte. Muy bien, siguiente diapositiva. Con base a ello, nosotros podemos hacer las siguientes partes, podemos identificar las siguientes partes de este diagrama, sin antes hacer unas dos suposiciones. La primera es que el sólido inerte es totalmente insoluble en el disolvente. Eso nos quiere decir que este sólido no se va a disolver tanto en el soluto ni siquiera en el disolvente. Y la otra, que la cantidad de disolución que queda retenida humedeciendo al residuo es constante, independientemente de su composición. Con estas dos suposiciones nosotros podemos identificar estos tres líneas. La primera es la hipotenusa, que representa la línea de extracto. Las líneas punteadas que tienen como origen el vértice B.
representa la línea de reparto. Y finalmente, la línea color rojo, que es paralela y la hipotenusa, representa la línea de residuo. Siguiente diapositiva. Muy bien, mi compañero hará una serie de cálculos para poder explicar más detalladamente esto. Bien, justo como acaba de explicar el compañero, lo del método del triángulo lo vamos a aplicar en este ejemplo. Es un cálculo de extracción de sólido líquido, y en nuestro caso práctico nos dice lo siguiente. El aceite de bacalao se obtiene por extracción con disolvente orgánico a partir de hígados triturados de este pescado. Una muestra que contiene 0,335 kilogramos de aceite por cada kilogramo de hígado agotado es alimentada a un extractor múltiple que opera en contracorriente y en el que el disolvente orgánico utilizado es puro. Se desea recuperar el 90% del aceite en la corriente de extracto final, cuya composición va a ser 60% en peso de aceite. Si la retención de disolución es de 2 kilogramos por cada 3,2 kilogramos de sólidos insolubles, calcular el número de etapas ideales requeridas para realizar la extracción deseada. Bien, utilizando los datos, tenemos el siguiente diagrama de flujo que está arriba a la derecha, ¿no? Donde vamos a hablar, lo que sea del S soluto, ¿no? Vamos a referir como el aceite, el D de disolvente va a ser nuestro disolvente orgánico, que no le especifican aquí mucho, el I, que es el inerte, va a ser nuestro hígado agotado, ¿no? Entonces, acá tenemos la etapa 1, etapa 2, y hasta la etapa N, ¿no? Y nuestra primera entrada que va a ser el R0, y hasta el último que va a ser el RN, y nuestra primera entrada que va a ser E sub 0 por el lado derecho, y va a salir como un E1. Entonces, nosotros tenemos kilogramo de aceite por cada kilogramo de hígado agotado. Nosotros queremos hallar el kilogramo de aceite por kilogramo de hígado total, porque nuestro kilogramo de hígado agotado es el inerte. Entonces, ¿qué hacemos? A nuestro dato que nos habían dado, lo vamos a llamar XS, fracción del soluto, lo dividimos entre sí mismo más 1. Y esto nos da como resultado el 0,251 kilogramos de aceite por kilogramo de hígado ya total, ¿no? Y haciendo 1 menos el XS, obtenemos el XI, que sería la fracción del inerte, que sería 0,749 kilogramos de inerte por kilogramo de hígado. Bien, también el problema nos da como dato que la retención de disolución es de 2 kilogramos por cada 3,2 kilogramos de sólidos insolubles. Entonces, los sólidos insolubles es el inerte, el XI. Y arriba, que tendríamos el XS del soluto más XD del disolvente, que es la retención de disolución, sería 2. Entonces, todos entre 3,2 va a ser 0,625, que para este problema nos dicen que va a cambiar, así que es constante. También nos dicen que la composición al final va a ser 60% en peso de aceite. Entonces el Y sub S1 es igual a 0,6. ¿Por qué Y? Porque vamos a hablar del E, de la extracción. Entonces el Y va a estar asociado al E, mientras que el X va a estar asociado al R. Y tanto X como Y son fracciones del soluto, del disolvente, lo que se indique. Bien, nos decían que el 90% del aceite es lo que vamos a recuperar en la corriente de extracto final. ¿Esto cómo se traduce matemáticamente? El 90% es 0,9 del R sub 0 por X sub S sub 0. R sub 0, ¿por qué? Porque es la primera corriente de entrada, esto es lo que tenemos al inicio, y por X sub S0, ¿por qué? Porque es la fracción del soluto al inicio. Entonces, el producto de todo eso es la cantidad de aceite que vamos a ingresar. Y esto va a ser igual aquí a E1 por Y sub S1. E1 es lo último que va a salir. Esto es lo que estamos buscando, que nos dicen que se desea recuperar el 90% del aceite. Y como el 90% es lo que vamos a tener del E1, que es todo lo que ya va a salir del E, entonces lo que nos va a quedar en el RN sería el 10%, es decir, el 0,1. Y también entonces podemos hallar que al inicio, para el soluto y para el inerte, tendríamos un 25,1 kilogramos del soluto por kilogramo de hígado y para el inerte 74,9 kilogramos de inerte por kilogramo de hígado. ¿Por qué? Porque vamos a asumir una base de cálculo de R sub 0 igual a 100 kilogramos de hígado de bacalao. Bien, continuando. Vamos a hablar de la composición del refinado. La cantidad de disolución del refinado, tomando en cuenta que los kilogramos de inerte no varían en el hígado, va a ser la fracción que teníamos anterior, que era constante, era 0,625, estaba dividido sobre la fracción del inerte. Y el inerte estábamos diciendo que el inicio era 74,9. Lo pasamos a multiplicar y tenemos que la suma de la fracción del soluto con la fracción del disolvente va a ser el 46,8.
Esto, bueno, esa es la cantidad de disolución de refinado. Ahora, la cantidad de aceite en el refinado va a ser el 0,1 del R0 por X sub S0. Y con estos datos que conocemos, este y este, podemos saber que la cantidad de aceite en el refinado es el 2,51 kilogramos de aceite. Mientras que la cantidad de disolvente en el refinado va a ser la diferencia, ¿no? Porque si tenemos de la disolución, que es la suma del soluto y la disolución, y tenemos del aceite, que el aceite es el soluto, restamos y tenemos la cantidad de disolvente, 44,3. Entonces, el RN, que el RN es todo lo que va a salir por acá abajo, ¿no? Ya, entonces el RN va a ser la suma de los kilogramos de soluto más lo del disolvente más el inerte, que nos va a salir 121,7 kilogramos de refinado. Bien, con estos datos nosotros podemos hallar su fracción de cada uno, tanto del soluto, como del disolvente, como del inerte. Simplemente ver la cantidad de cada uno sobre la cantidad total, y nos quedan los números que se muestran aquí. Ahora, para la cantidad de extracto, ¿no? Que queremos hallar, nosotros con esta relación matemática la habíamos demostrado en la anterior diapositiva, conocemos el Y, conocemos el 0,9, el R y el X, por lo tanto, despejando, tenemos que el E1 es igual a 37,6 kilogramos de extracto. La cantidad de disolvente, esto lo vamos a ver de un balance general de todo el proceso. Entonces, el balance general de todo el proceso, de todas las etapas, desde el 1 hasta el N, ¿qué se tiene? La entrada es R0 y E0, mientras que las salidas, ¿quiénes son? E1 y Rn. Entonces, de esta ecuación, nosotros que conocemos Rn, conocemos E1, conocemos R0, podemos hallar el E0. Despejando, tenemos que el E0 es 59,4 kilogramos de disolvente. Entonces, todo esto, ¿a dónde lo vamos a llevar? Lo vamos a llevar al triángulo, que es donde lo que acaba de explicar mi compañero, lo vamos a aplicar. ¿Qué dice la diapositiva? Ahora se procede a ubicar las corrientes de entrada y salida del proceso de extracción sólido-líquido en el diagrama triangular. Para ello se conoce que en contracorrientes la corriente de refinado y de extracto en cada etapa permanece constante. Entonces se procede de la siguiente manera. Decíamos que la corriente de refinado y extracto es constante. ¿Por qué? Porque la diferencia va a ser constante. El R0 menos E1, el R1 menos E2 y así sucesivamente. Bien, en nuestro diagrama triangular necesitamos ubicar el E0, el E1, el R0 y el Rn. ¿Esto cómo lo hacemos? Nuestro eje Y va a ser la fracción másica del disolvente, mientras que el eje X vendría a ser la fracción másica del soluto. Por ejemplo, el E0 era el disolvente que va a entrar al inicio, y ese disolvente era puro, por lo tanto no hay nada de soluto ahí, todo es el disolvente, la fracción vendría a ser 1, por eso está ubicado en este punto. El R0, por otro lado, está ubicado en 0,26 aproximadamente, y se ubica así, y así tanto con el E1 y el Rn. Una vez que tenemos ubicados los 4 puntos, procedemos a unir el E1 con el R0, los unimos y prolongamos. Igualmente vamos a hacer con el E0 y el Rn, los unimos y prolongamos. Ambas prolongaciones van a intersectarse en un punto, vamos a llamarlo el punto P. A partir de este punto vamos a comenzar a trabajar. ¿Cómo? El E1 lo vamos a unir con el origen. Esto va a chocar con nuestra curva, que en este caso va a ser una recta porque es habíamos hallado que es una fracción, un cociente constante. Y vamos a obtener que con esa intersección de entre la línea verde y la línea amarilla, unimos con el punto P y prolongamos hasta que choque con la hipotenusa. Ese intersecto con la hipotenusa va a ser nuestro E2. Así sucesivamente vamos a ver cada E1, E2, E3. ¿Qué procedemos a hacer? Del E2 volveríamos a unir al origen, volvería a haber un intersecto con la línea amarilla, ¿no? La línea amarilla volveríamos a unir con el punto P, prolongaríamos y volveríamos a tener otro E, que sería el E3. Así hacemos. ¿Hasta qué punto? Hacemos así hasta que este punto verde que está en la línea amarilla, que es nuestro RN, tenemos que hacer que la línea punteada azul la supere este punto. Hacemos el procedimiento de hallar E1, E2, E3, ¿hasta qué momento? Hasta que supere. ¿Y en qué momento lo va a superar? En el E7. Esto nos quiere decir que nosotros vamos a necesitar 7 etapas para el caso que nos habían preguntado, que era la pregunta del enunciado. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la extracción de fluidos supercríticos. En la extracción de fluidos supercríticos, nosotros usamos un disolvente que se encuentre a condiciones supercríticas. Por ejemplo, el CO2, como vemos acá en el diagrama, tenemos una región supercrítica que está coloreada de color rojo, y en esta región es la cual nosotros vamos a aprovechar las características especiales que tiene el CO2
para usarlo como disolvente. Siguiente diapositiva. En los líquidos, la solubilidad de un componente varía con la temperatura, pero no con la presión. Eso es lo que ocurre en los líquidos a condiciones normales. En los fluidos supercríticos, la solubilidad depende tanto de la presión y de la temperatura. Eso es lo que diferencia a los fluidos supercríticos de los líquidos en condiciones normales. A presiones moderadas, la solubilidad de los componentes de un fluido supercrítico disminuye con la temperatura, al igual que en los disolventes. Sin embargo, a presiones elevadas, esta tendencia se invierte, observándose un incremento de la solubilidad con la temperatura. Esta característica permite un mayor grado de selectividad y separación. Eso nos quiere decir que a moderadas presiones, cuando yo aumento la temperatura, la solubilidad va a disminuir. Sin embargo, a elevadas presiones, cuando yo aumento la temperatura, la solubilidad también va a aumentar. Y si aumenta la solubilidad, entonces yo voy a tener mejores condiciones para poder separar un componente de interés en una mezcla. Es por tal motivo que los fluidos supercríticos tienen un elevado poder de disolvente. ¿Por qué? Porque a elevadas presiones aumenta su solubilidad al incrementar la temperatura. Siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos un caso típico de la extracción de cafeína usando CO2 supercrítico. Vemos que la presión es de 300 atmósferas y una temperatura relativamente baja, de 65 grados Celsius. ¿Y por qué se usa el CO2? La razón fundamental es que las condiciones críticas del CO2 son relativamente bajas, con una temperatura crítica de menos 31 grados Celsius y una presión crítica de 73 bar. Comparados estos valores con las de otras sustancias, como por ejemplo el agua, cuya temperatura crítica es de 374 y una presión crítica de 220, vemos una gran diferencia en estas condiciones. Vemos que es más fácil operar con una temperatura crítica de menos 71 que de 374 grados Celsius. ¿Y por qué? Porque generalmente las sustancias orgánicas que nosotros vamos a separar se descomponen cuando superan los 100 grados Celsius. Es por eso que se elige mejor tener al CO2, que tiene una temperatura crítica relativamente menor. La solubilidad del soluto en CO2 supercrítico es mayor cuando menor es su polaridad y su peso molecular. Ejemplo de los componentes con una elevada solubilidad en CO2 supercrítico se encuentran los aromas, los terpenos y los lípidos, mientras que aquellos que se encuentran con una solubilidad moderada son el agua, los ácidos grasos, los alcoholes, la cafeína y el colesterol. Lo que quiere decir es que como se trata de una molécula, como el CO2 se trata de una molécula polar, esto va a tender a disolver a sustancias que sean de la misma naturaleza, sean apolares y con un peso molecular bajo. Entonces, por ejemplo, sustancias como los ácidos grasos que son polares no van a tender a solubilizarse tanto en CO2 supercrítico como, por ejemplo, un terpeno o un lípido que es polar, ¿no? Entonces, sí es cierto que se pueden usar, pero no es tanta la eficacia, ¿no? Siguiente diapositiva. Para realizar una extracción con fluidos supercríticos normal, se hace una serie de procesos, una serie de etapas que están representadas en el siguiente diagrama. En el siguiente diagrama de presión-temperatura. Tenemos las curvas que representan los equilibrios entre fases y dentro de este diagrama nosotros vamos a realizar una serie de cambios modificando tanto la presión y la temperatura. En primer lugar, vamos a hacer un incremento, partiendo del estado líquido, vamos a hacer un incremento de la presión del disolvente en estado líquido. Luego de elevar esa presión, nosotros vamos a calentar, vamos a realizar un incremento de temperatura que está representado por el paso número 2 hasta llegar a la zona supercrítica. En la zona supercrítica, ya estando en el estado 3, nosotros vamos a realizar el desarrollo de la extracción supercrítica. En este punto nosotros vamos a aprovechar
las características del CO2, es decir, su alta solubilidad que tiene, y vamos a realizar esta extracción. Luego de realizada esta extracción, nosotros vamos a disminuir la temperatura de tal manera que lo vamos a sacar del estado supercrítico y lo vamos a llevar hasta el estado 4. Finalmente, la última etapa es el descenso de la temperatura para lograr la licuefacción del disolvente y dando inicio a un nuevo ciclo de extracción. Con esto también se tiene que tener cuidado el manejo de las temperaturas, porque los componentes que generalmente se extraen son, digamos, sustancias orgánicas naturales que son muy susceptibles a la temperatura. Es por tal motivo que también se usa el CO2 como sustancia por tener una baja temperatura crítica. Muy bien, siguiente diapositiva. Con eso sería toda la exposición sobre la extracción sólido-líquido. Muchas gracias.